La sigla USB significa Universal Serial Bus, o bus en serie universal. Un bus de datos es un canal físico o lógico utilizado para la transferencia de datos y que se utiliza para la comunicación entre diferentes clases de dispositivos maestro y diferentes clases de dispositivos esclavo. De manera que el estándar USB es utilizado ampliamente en todo el mundo y por una infinidad de tecnologías desde que se introdujo en el año de 1996. El dispositivo maestro es el que controla toda la comunicación, y para el caso del protocolo USB se denomina el host. Un host puede ser, por ejemplo, una computadora personal. Mientras que el esclavo es denominado simplemente el dispositivo, y puede ser, por ejemplo, una memoria USB. En este caso, los dispositivos como teclados o mouses simplemente se encuentran conectados pasivamente a la espera de los comandos del host, y solo éste puede iniciar la comunicación. El host también suministra la alimentación requerida por los dispositivos, que por lo general no deben consumir más de 500 miliamperios. Existen diferentes versiones en el estándar USB, que comenzó con la versión 1.0, y que fue diseñada para transferir data de manera diferencial y bidireccional. Es decir, transmisión o recepción sobre solo dos líneas de comunicación. Esto además de una alimentación tipo TTL, es decir, de 5 voltios. El terminal USB 1.0 contaba con un bus o alambrado de 4 líneas. La primera de izquierda a derecha es llamada V-Bus, y se identifica con el color rojo. Suministra la alimentación positiva de 5 voltios al dispositivo. El terminal número 2, llamado D-, e identificado con el color blanco, sirve para llevar la data de manera diferencial junto con el terminal 3 llamado D+, e identificado con el color verde. El sistema de señales diferenciales. Al igual que en la señal LVDS de video, se usa para mejorar la relación de señal-ruido, protegiendo así la transferencia de data que fluía en el estándar USB 1.0 a una velocidad de entre 1.5 MB por segundo hasta 12 MB por segundo y en modo half duplex. Es decir, solamente en modo transmisión o solamente en modo recepción, de manera que el estándar no soportaba la multimedia. El terminal número 4, identificado con el color negro, corresponde a GND o tierra común. El estándar USB 2.0 es el primer avance de la versión 1.0 y fue presentada en el año 2000, pero trabajando ahora a una velocidad superior de hasta 480 MB por segundo, por lo que ahora ya podía ser utilizado por periféricos como cámaras, impresoras, etc.,
y esto sin dejar de ser compatible con el Standard 1.0. La versión 2.0 también transfiere la información por un par de líneas diferenciales para la comunicación half duplex. El pinado estándar para un puerto USB 2.0 tipo A o B es de izquierda a derecha el siguiente. Pin 1 llamado V-Bus. Identificado con el color rojo y cuya función es la de suministrar los 5 voltios de alimentación de hasta 900 mA y por lo cual se puede dar o recibir más potencia de carga que en el Standard 1.0. El pin 2 llamado D- está identificado con el color blanco y es la línea diferencial de datos negativa. Mientras que el pin 3 llamado D+ se identifica con el color verde y es la línea diferencial de datos positiva. Como lo acabamos de explicar, línea diferencial de datos quiere decir que los datos se envían o se reciben de manera opuesta o complementaria por dos líneas diferentes, lo que reduce el ruido y mejora la integridad de la señal. El pin número 4 es el que corresponde a GND o tierra. Como dato adicional, el Standard USB tiene la característica de que es del tipo plug y play, es decir, que el dispositivo se activa desde el mismo momento en el que se conecta.